This meeting is being recorded. Muy bien, pues bienvenidos, buenos días a todos. Bienvenidos al seminario Roberto Ortega. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Ángel Lizana de la Universidad de Barcelona. El doctor Lizana completó su licenciatura en física y doctorado en física, evaluado cum laude y premio extraordinario de carrera en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, en 2006 y 2011 respectivamente. Sus intereses de investigación incluyen pantallas de cristal líquido y su aplicación a la óptica difractiva, así como el diseño e implementación de polarímetros y su aplicación a la biofotónica. Ha sido científico postdoctoral en el Laboratorio de Física de Interfaces y de Películas Delgadas en la École Polytechnique en Francia, en el periodo de 2011 a 2012 y de 2013 a 2014, donde ha trabajado en la optimización e implementación de un polarímetro capaz de operar en el espectro infrarrojo y en el análisis de información polarimétrica para su aplicación a la caracterización de muestras. Fruto de estas investigaciones, ha publicado más de 50 artículos en revistas con factor de impacto en el campo de la óptica y la ciencia multidisciplinar. Tiene 2 patentes relacionadas con instrumentación polarimétrica y numerosos trabajos en congresos nacionales e internacionales. El doctor Lizana es profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 2016 y es miembro del SPIE y de la Sociedad Española de Óptica. Es secretario general de la Sociedad Española de Óptica desde 2019. Y sin más preámbulos, pues le doy la palabra al doctor Lizana. Muchas gracias por la plática. Pues muchas gracias, Claudio, por la introducción y sobre todo por la invitación al seminario Roberto Ortega. Estoy muy contento de poder participar. Y como bien dices, yo vengo de la Universidad Autónoma de Barcelona, del grupo de óptica, y lo que os quería explicar hoy son algunos de los resultados que hemos obtenido respecto a la aplicación de métodos polarimétricos para la mejora de las imágenes en tejidos biológicos. Los resultados que os voy a mostrar hoy se han obtenido gracias a una colaboración con investigadores de diferentes universidades y sobre todo también del grupo de óptica de la Universidad de Barcelona, donde colaboramos con la Universidad de Miguel Hernández de Elche, con la Universidad de Alicante. Aquí veis una fotografía de algunos de los compañeros con los que hemos estado haciendo estos estudios, donde podéis ver el investigador principal del grupo, el profesor Juan Campos, y la fundadora del grupo, María Josefa Izuel, que, como ya sabéis, también hizo una charla en estos seminarios. El profesor Juan Campos también la dará en los próximos meses. Y bueno, pues me hacía ilusión poner esta fotografía porque, como podéis ver, también está aquí Claudio Ramírez en su etapa de postdoctor, cuando hacía el postdoc en la Autónoma de Barcelona, donde guardamos muy buenos recuerdos, tanto a nivel profesional, que salieron resultados muy interesantes, y también a nivel personal, donde creo que tenemos una buena amistad. Así que voy a empezar a explicaros un poquito sobre el interés o la motivación de por qué estamos haciendo estos estudios de aplicaciones de la polarización en aplicaciones biomédicas y también en aplicaciones en botánica. Y todo viene conectado con el hecho de que en las últimas décadas se han desarrollado e implementado nuevas tecnologías de imagen en óptica que se han diseñado para mejorar la visualización de tejidos biológicos. Todo este desarrollo que han habido en las últimas décadas ha llevado a una mejor comprensión de las estructuras de los tejidos y hacer o realizar estudios con unos análisis más profundos y más detallados. Os he puesto un par de ejemplos, aunque podríamos citar muchísima instrumentación óptica hoy en día en aplicaciones clínicas. Por un lado, en la imagen de la derecha podéis ver una imagen endoscópica. Se está realizando una endoscopia a un paciente. Ya sabéis que se puede formar imagen a través de un tubo que se inserta, en este caso, por la vía bucal, y estáis viendo una imagen del aparato digestivo. Por lo tanto, pese a que se considera una técnica invasiva, es mucho menos invasiva que cualquier tipo de cirugía y, por lo tanto, se puede hacer diagnóstico, incluso terapias, cirugías, a partir de métodos muy poco invasivos. Por otro lado, en la imagen de la izquierda podéis observar un dermatoscopio comercial. Son aparatos que se utilizan para analizar diferentes patologías en la piel y que básicamente el esquema sería un microscopio con un sistema de iluminación
y que añaden un contenido en polarización, que es una de las características principales que nosotros estamos estudiando en los diferentes estudios. Estos dermatoscopios utilizan polarizadores cruzados, polarizadores lineales cruzados, y permiten, entre otras cosas, mejorar la calidad de imagen de estructuras en tejidos y eliminar reflejos que nos pueden venir de diferentes partes de la muestra. Ay, no me deja bajarle todo, voy por audífono. La cuestión es, no sé si se oye una voz, Claudio. Ahora, perdón, sí. Lo que os comentaba es que para estudiar estos diferentes tipos de tejidos o generar esta instrumentación óptica, la idea que hay detrás es que la luz tiene diferentes características y nosotros podemos estudiar estas características de la luz o de su interacción con los medios para poder desarrollar herramientas que nos sean útiles. Podemos hablar de 3 grandes familias o de 3 características propias o fundamentales de la luz, como podrían ser su intensidad. Gracias a eso podemos formar imágenes y toda la instrumentación de sistemas ópticos nos permiten formar imágenes de diferentes estructuras. Se puede analizar también su contenido en frecuencias, tanto de las propias fuentes como una vez ya han interaccionado con los materiales, en técnicas de espectroscopía, o se pueden registrar su fase con métodos de interferometría muy utilizados, por ejemplo, en metrología para caracterización de materiales, perfiles, superficies, etc. Pero hay otra característica fundamental de las ondas transversales y, por lo tanto, también de la radiación electromagnética y de la luz, que es su polarización. Las técnicas que recogen las características o que estudian la polarización de la luz o su interacción con los medios y, por lo tanto, las características polarimétricas de los medios es la polarimetría. Y el instrumento básico de medida de la polarización es el polarímetro. Todas las técnicas que conllevan el trabajo con polarímetros y, por lo tanto, los métodos polarimétricos tienen ventajas que pueden ser complementarias o añadidas a otras técnicas. Para empezar, constituyen técnicas no invasivas. Esto es una gran ventaja respecto a muchos otros métodos que necesitan la destrucción de muestras y, sobre todo, el hecho que no se pueden volver a utilizar o que son más invasivas. Además, ciertos polarímetros se pueden configurar a tiempo real, lo que les hace idóneos para ser utilizados en aplicaciones en biomedicina, y se pueden realizar trabajos de imagen con polímetros de imagen. Y, como os comentaba, se pueden utilizar como técnicas separadas o en combinación con otro tipo de técnicas. Por lo tanto, puede existir la microscopía de polarización, la espectroscopía de polarización, etc. Hoy en día, así como en origen, el estudio de la polarización se lleva haciendo desde hace muchos años, desde hace un par de siglos, pero en su inicio, los primeros trabajos, y os diría que incluso a lo largo del siglo XX, su aplicación fundamental era la caracterización de materiales a través de lo que se llama la elipsometría, técnicas de elipsometría. Más recientemente, empezaron a utilizarse estos métodos polarimétricos, se vio que podían ser de utilidad para otro tipo de campos, también con la llegada de la formación de canales de imagen y con las cámaras CCD. En este sentido, se ha empezado a utilizar en astronomía, donde hay muchas aplicaciones, por ejemplo, para el estudio de exoplanetas o para estudiar los campos magnéticos del Sol, donde las características de polarización dan información añadida en la caracterización de estas estructuras en el universo. Por otro lado, por ejemplo, en teledetección, también para ver contraste entre diferentes elementos o en condiciones de poca visibilidad, en los coches autónomos, se está utilizando información polarimétrica. Y podríamos hablar de muchos otros campos donde poco a poco la polarimetría está mostrando su interés. En el caso particular de las aplicaciones en biología, en los últimos años se ha visto que hay un gran interés de utilizar métodos de imagen de polarización para aplicaciones en biomedicina. Y cada vez están más presentes en diferentes estudios y también en protocolos clínicos. Aquí, por ejemplo, os muestro un trabajo donde se forma la imagen de un lunar, de un tejido, de un lunar en el tejido. ¿Con quién te gusta? Se aplican técnicas de polarización, básicamente iluminación con luz polarizada lineal y detección con analizadores lineales, donde se consigue, a partir de unas ciertas sumas y diferencias de imágenes de intensidad, esta imagen de polarización con contenido lineal. Y si os fijáis, la información que nos está dando el contenido de intensidad y la imagen polimétrica es muy distinto. Y en específico, si os fijáis en los bordes del lunar, se observan unas estructuras granulosas que le dan información al dermatólogo y que se asocian con ciertas patologías. Aquí os muestro otro ejemplo donde se hacía un estudio de la mecánica en diferentes fibras. Como sabéis, los músculos, los tendones, diferentes tejidos
básicamente están formados de colágenos, los colágenos son elásticos, el colágeno es elástico, y por lo tanto estas estructuras también. Y se realizan diferentes estudios para ver la dinámica y la mecánica de estos tejidos, para saber si su funcionamiento es correcto, para hacer pruebas de esfuerzo, en diferentes tipos de estudio. En este caso, para intentar dar información sobre esta estructura fisiológica de estas fibras de colágeno, se han utilizado canales de polarización y, en particular, información de retardo. Se ha hecho microscopía de polarización estudiando canal de orientación y retardo, y podéis ver cómo la información polarimétrica antes de generar un estrés y después de estirar estas fibras es muy diferente. Aquí veis toda una serie de colores donde se está dando información de la orientación de la fibra. Si veis aquí, cada orientación está asignada a un color, y por lo tanto vemos que las fibras en estado de reposo tienen una variedad de orientaciones. En cambio, cuando se le aplica el estiramiento, todas se ordenan en la misma dirección y marcan la misma dirección gracias a esta información de polarización. Más ejemplos. Se trabaja también, por ejemplo, en el estudio del fondo de ojo para análisis de la retina. Aquí veis un trabajo donde se medía la matriz de Müller. Luego estudiamos un poquito mejor qué es esto de la matriz de Müller del fondo de ojo, de la retina de un ojo. Esta es la imagen de intensidad. Y a partir de este contenido, esta matriz de imagen, se van calculando diferentes canales de polarización. Aquí veis información de retardo, del retardo lineal, de la orientación de las líneas neutras del retardo lineal y de despolarización. Veis que obtenemos diferentes tipos de informaciones en función del canal que estamos trabajando y permite el estudio de lesiones en el fondo de ojo. Finalmente, para que veáis un poquito así de abanico de diferentes aplicaciones en el ámbito de la biomedicina, os paso otro ejemplo, donde en este caso se estudiaba el reconocimiento de tejidos cancerígenos gracias a técnicas de polarimetría, y en particular estudiando un canal de despolarización. Esta despolarización da valores entre 0 y 1 y, como veis, la zona sana está en torno a valores de 0,7 y, en cambio, la zona dañada, la zona cancerígena, tiene valores muy bajos de despolarización. Es decir, el tejido o el desordenamiento de los tejidos cancerosos, en este caso, generaban un valor de despolarización más alto. Si queremos de alguna forma clasificar o englobar los diferentes tipos de técnicas polarimétricas que se utilizan hoy en día, podríamos hablar de muchas características diferentes y muchas aproximaciones diferentes, pero podemos englobarlas en dos grandes familias. Por un lado, lo que se llama las Polarization Gating Techniques, que serían técnicas basadas en configuraciones de polarización o, traducidos, serían las puertas de polarización. Y por otro lado, todas aquellas técnicas que implican la medida de la matriz de Müller de las muestras que se quieren estudiar. Respecto a las primeras, son aproximaciones más simples y básicamente tratan en iluminar con un tipo de polarización las muestras y detectar con un tipo de analizador de polarización la misma muestra. Y lo que se busca es optimizar qué iluminación o qué detección dan un contraste más alto en el tejido que queramos estudiar. Esta sería la aproximación más simple y el caso más sencillo con polarizadores lineales. En cambio, se pueden buscar estrategias más complejas, como añadir, por ejemplo, elipticidad en los estados de iluminación y medida, o generar diferente tipo de imágenes y hacer funciones combinadas, ya sean sumas, restas o diferentes combinaciones lineales de estas imágenes que vayan aumentando el contraste entre los tejidos estudiados. La segunda familia es más compleja a la hora de generar estas medidas, ya que requiere un número mínimo de medidas, en concreto 16, pero permite medir la matriz de Müller de estos elementos. La matriz de Müller la podéis entender como la función transferencia en un medio polarimétrico y, de hecho, relaciona las polarizaciones en sistemas lineales, las polarizaciones de entrada y de salida a partir de esta matriz de Müller. Como las polarizaciones dentro del formalismo de Müller-Stokes se definen con 4 parámetros, necesitamos 4 por 4, 16 medidas como mínimo para caracterizar los 16 coeficientes reales de la matriz de Müller, los cuales codifican la información polarimétrica de la muestra a estudiar. A pesar de que hace falta un polarímetro completo de Müller para sacar esta matriz de Müller, la información es mucho más rica, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, que si comparamos las técnicas de Polarization Gating. Por lo tanto, es una aproximación que en muchos casos puede ser muy interesante. Y finalmente, dentro de la motivación de la charla que os voy a dar,
quería comentaros también que de la misma forma que estamos viendo que hoy en día se utiliza de forma común métodos polarimétricos, instrumentación basada en polarización en aplicaciones en biomedicina, en el campo de la biología no es tan común usar estas técnicas. De hecho, sí que lo sería para configuraciones, por ejemplo, de retardo o donde se estudia el dicorismo a partir de detonación, especialmente con la microscopía de polarización. Hay diferentes aplicaciones donde se utiliza. Aquí veis, por ejemplo, dos trabajos diferentes. Aquí se están estudiando las células de capas finas de cebolla, donde se estudia el estrés en las células a partir de birrefringencia. Y aquí veis cálculos del grado de polarización de diferentes áreas en diferentes tejidos vegetales y en función de diferentes espectros. Cada una de las líneas se corresponde a un área de una planta diferente y podéis ver cómo en función del espectro vamos teniendo respuestas de despolarización diferentes en función del tejido. Eso nos daría pie a imaginar que puede haber contraste en tejidos vegetales. Y de hecho, lo más natural es pensar que si en tejidos de origen animal tenemos estos contrastes y nos ayuda en nuestras aplicaciones, se podrían extrapolar todos estos métodos en el ámbito vegetal. Como os comentaba, en microscopía de polarización, el estudio de dicorismo y sobre todo de retardo es bastante común, pero todo lo que tiene que ver con la polarimetría de Müller es bastante desconocido y hay muy pocos trabajos en este ámbito. Una de las cosas que hemos hecho en el grupo de óptica de la Universidad Autónoma de Barcelona es intentar extrapolar y hacer diferentes estudios de cómo podría ser interesante, cuál es el potencial de los métodos polarimétricos un poquito más complejos, basados en la matriz de Müller, en el ámbito de tejidos de origen vegetal. Y un poquito lo que os voy a hablar hoy son de estas dos familias de aplicaciones. Utilizar métricas polarimétricas o métodos polarimétricos para el análisis de tejidos de origen animal y un poquito pensando en aplicaciones en biomedicina y su aplicación en características de muestras de origen vegetal para ver también su potencial. Pero antes de eso, dejadme que os explique un poquito cuáles son las métricas polarimétricas que nosotros hemos elegido y por qué y cómo se calculan para después intentar hacer esta mejora de contraste o incluso reconocimiento de estructuras a partir de métodos polarimétricos. Hay diferentes formas de caracterizar la polarización de un haz. Básicamente podríamos partir de las ondas electromagnéticas, estudiar sus diferencias de fase entre componentes o de amplitudes para sacar lo que se llama su elipse de polarización. Podríamos utilizar el formalismo de Berreman, quedarnos solo con la polarización con el formalismo de Jones. Hay diferentes aproximaciones que describen muy bien esta polarización. En cambio, si lo que nosotros queremos es ver la respuesta despolarizante de medios, necesitamos de alguna forma promediar estos estados de polarización en función del tiempo. Y haciendo este tipo de desarrollo se llega al que se llama el formalismo de Müller-Stokes, donde Müller, como os he comentado anteriormente, son matrices que describen los medios y su característica polimétrica, y Stokes son 4 valores que se escriben generalmente en forma de vector, como podéis ver aquí, y que contienen el contenido polarimétrico o el estado de polarización de los haces. Estos 4 coeficientes, los 3 últimos, el S1, S2 y S3, dan información del contenido de luz totalmente polarizado y S0 nos daría información de la intensidad. Como los estados de polarización, al hacer estos promedios y llegar a este formalismo de Stokes, pueden tener en cuenta propiedades despolarizantes o el contenido despolarizante en estado de polarización, vemos rápidamente que la intensidad total del haz no tiene por qué ser igual al contenido totalmente polarimétrico, ya que puede haber luz parcialmente polarizada o incluso totalmente despolarizada. Así que siempre se cumple la desigualdad de que la intensidad del haz va a ser mayor o igual que la raíz de la suma cuadrada de los canales totalmente polarizados. Y de aquí rápidamente nos sale una métrica que nos permite medir lo que se llama el grado de despolarización o DOP. Y es el ratio entre esta raíz de la suma cuadrada de los canales S1, S2 y S3 del vector de Stokes dividido entre la intensidad total. Fijaros que con esta métrica tan sencilla y que toma valores entre 0 y 1, somos capaces de estudiar el contenido en despolarización de los haces. Así que tenemos completamente descrito un estado de polarización a partir de su elipse de polarización o los canales S1, S2 y S3 y con el DOP dando su grado de despolarización. Si nos queremos ir al estudio de materiales, más que ver la luz reflejada o transmitida en una muestra, puede ser interesante medir su matriz de Müller, es decir, estudiar sus características polarimétricas. Para eso,
tomamos ventaja de la relación lineal entre los estados de polarización a la salida y a la entrada del medio, y lo que hacemos es construir, a partir de diferentes imágenes de intensidad, un sistema linealmente independiente que nos permita encontrar la matriz de Müller, los 16 coeficientes que nos codifican la información polarimétrica. Una vez ya hemos hecho esto, que generalmente se hace con polarímetros, que es el sistema de medida, un polímetro de Müller nos permite medir la matriz de Müller de una muestra. Una vez tenemos esta información, necesitamos decodificar la información que codifica esta matriz para tener información física de la muestra, es decir, diferentes características físicas que nos da la polarización. Para hacer eso, generalmente se escribe esta segunda forma más compacta, donde dividimos toda la matriz por la irradiancia de la muestra, que sería el coeficiente M00, por eso el primer coeficiente es igual a la unidad, y esta primera fila se le llama vector de atenuación, luego os daré un poquito más de características. Esta primera columna se llama vector polarizancia, también tiene información de la muestra, y esta es un matriz 3×3, se le llama matriz M. Así escribimos de forma más compacta la matriz de Müller. Y una vez ya tenemos esta descripción, ya podemos intentar caracterizar la muestra con su significado físico. Y básicamente la información que nosotros podemos extraer de un medio polarimétrico, que serían todos esos que no son la identidad de la matriz de Müller, son tres: el dicroísmo, la despolarización y el retardo. Respecto al dicroísmo, se estudian básicamente dos características que al final son las dos caras de una misma moneda, que son la diatenuación y la polarizancia. Respecto a la despolarización, sería la capacidad de ese medio en despolarizar la luz, y el retardo, cómo nos retarda un estado de polarización incidente una vez interacciona con el medio. Vamos a estudiar un poco las métricas que nos permiten caracterizar cada uno de estas propiedades físicas. Respecto a la diatenuación y la polarizancia, como os he comentado, se ha demostrado que directamente la primera fila de la matriz de Müller y la primera columna de la matriz de Müller se pueden asociar con estas dos características. La diatenuación lo que nos daría es la dependencia de la transmitancia y la intensidad en los medios en función de la polarización que estamos utilizando en la entrada. Por su parte, la polarizancia lo que nos dice es la capacidad que tiene el medio en despolarizar totalmente un estado de luz que nos llega despolarizado. Fijaros, por ejemplo, que un polarizador lineal tiene características de diatenuación y polarizancia. ¿Por qué? Porque la transmisión de intensidad a través del polarizador depende fuertemente de en qué orientación estamos iluminando. Y, por lo tanto, también va a tener polarizancia, ya que si absorbe selectivamente una de las componentes, nos va a polarizar la luz. Por eso, de alguna forma, la diatenuación y la polarizancia están conectadas con una propiedad fundamental del medio, que es el dicroísmo. Por otro lado, respecto al retardo, sabemos que está codificado en la submatriz 3×3 que hemos llamado aquí M. Hay diferentes formas de intentar sacar métricas que nos permitan dar información de cómo está retardando la muestra y estudiar otra característica física fundamental del medio, que es su birrefringencia. Para hacer eso, hay diferentes métricas que se pueden estudiar directamente de los coeficientes, pero lo más común es utilizar lo que se llaman las descomposiciones matriciales. Dicho de otra forma, coger la matriz de Müller de un medio y, ya sea con una descomposición suma o una descomposición producto, separarla en unidades o en matrices de Müller de elementos reconocibles, como son diatenuadores, retardadores y despolarizadores. Entre todas las descomposiciones que se pueden utilizar, que existen muy variadas y son todas igualmente utilizadas, hay una que es más famosa, que es la descomposición de Luz-Tiemann, por un lado porque fue la primera en describirse y por otro lado por su simplicidad. Es fácil de calcular y por lo tanto hay muchos grupos de investigación y equipos médicos que la utilizan para sus análisis de retardo. En este sentido, descomponemos la matriz de Müller en el producto de un despolarizador, un retardador y un diatenuador. Y a partir de la matriz del retardador, que marcamos aquí en rojo, se calculan diferentes valores como puede ser el retardo global, el retardo lineal, la orientación de las líneas neutras, la orientación de un rotor en el caso de retardadores elípticos, etc. Ya nos vamos a centrar en la despolarización, que es el canal que más nos interesa a nuestro grupo de investigación. Y nos interesa porque, en general, en muchísimas aplicaciones, la despolarización se ve como algo dañino, como algo que hay que eliminar para poder estudiar la diatenuación y el retardo, como os estaba comentando. En cambio, en la última década y en los últimos años, se está viendo, como en algunas aplicaciones que os he mostrado en la introducción, que la información de despolarización es muy útil en sí misma para dar contraste entre los tejidos y, por lo tanto, es conveniente no solo no eliminarla, sino que estudiarla en profundidad y utilizar métricas que nos permitan describirla de alguna forma. Aquí veis una métrica muy utilizada, la más común, que se llama
índice de expolización y que lo podéis entender como una generalización del grado de expolización, pero en vez de para vectores, para matrices. Este otro muy análogo, de hecho, es la unidad menos P delta, se puede relacionar directamente el poder de expolización, y tanto el índice de expolización como el poder de expolización lo que nos están dando es una medida global de cómo está expolizando el medio. Y en el régimen entre 0 y 1. Si no despoliza nada, vale 1, y si despolariza completamente, vale 0. Sin embargo, estos indicadores globales no nos permiten ver otras características ocultas de los medios despolizantes como es su anisotropía. Y cuando hablo de anisotropía me refiero a la dependencia de cómo despolariza un medio en función del estado de polarización incidente. Hay varias formas de estudiar esto y una de ellas es a partir de lo que se llaman los índices de pureza polarimétrica. Estas métricas se calculan a partir de la matriz de covarianza. Dado que la matriz de Müller no es una matriz hermítica y no es diagonalizable, no se puede aplicar el teorema espectral. Para poder hacerlo, se hace una transformación unitaria de la matriz de Müller a lo que se llama la matriz covarianza y a partir de esa se calculan sus valores propios. Y resulta, y aquí viene la parte interesante, que estos valores propios están totalmente asociados con características de despolarización del medio. Cuando se hace el análisis espectral de la matriz de covariancia H, sus pesos en la suma de matrices tienen que ver con estas relaciones de valores propios y es a lo que llamamos índices de pureza, el valor P1, valor P2 y valor P3. Fijaros ya que de forma natural hemos pasado de un único valor global, de 0 a 1, a 3 métricas. Por lo tanto, estas nos dan una información extra respecto a los índices de expolización. Y es una de las cosas que nosotros estamos trabajando en utilizarlas y ver su utilidad para análisis de tejidos biológicos. En resumen, dentro de estas métricas de expolización, que son las que nosotros utilizamos en nuestros trabajos, trabajamos con dos grandes familias. Por un lado, lo que se llaman las componentes de pureza, que son el vector de atenuación, el vector polizancia y la pureza esférica, que tiene que ver, es una relación no lineal de los coeficientes de la matriz de Müller, y que nos dan información de cuáles son los mecanismos físicos detrás de la despolarización, ya sea que el material tiene dicroísmo, retardo o una mezcla. Y por otro lado, en sumas incoherentes, claro, y en otro lado, las índices de pureza polarimétrica, que también los llamaremos IPPs, y que nos dan una información de cuantificar cuál es la capacidad de desorden en nuestra despolarización. Es decir, tenemos un cierto elemento, cuál es su capacidad en introducir desorden en la polarización incidente. Y para que veáis que estas métricas no solo son artefactos matemáticos, sino que tienen una utilidad, hicimos un pequeño experimento donde intentamos generar materiales despolarizantes haciendo artefactos. Es decir, nosotros sabemos que un despolarizador al final es algo que nos mezcla polarizaciones, ya sea de forma temporal o de forma espacial. Tenemos suma incoherente de diferentes transformaciones de la matriz de forma temporal o espacial. Entonces, lo que hicimos es sintetizar de forma espacial despolarizadores, y eso quiere decir utilizar diferentes elementos polarimétricos, iluminarlos espacialmente y luego, con un sistema óptico, con una lente, unir toda esa información en intensidad en la cámara de forma incoherente. Este es el montaje en que podíamos controlar la luz con la que iluminamos el sistema con el sistema generador de estados y un sistema de iluminación LED que nos permitía iluminar aquí la muestra donde sintetizamos despolarizadores, como os comentaba, con esta iluminación extensa. Aquí tenéis el montaje experimental. La idea detrás de esto, como os comentaba, era estructuras conocidas, iluminadas espacialmente y luego focalizadas con una lente en la cámara para que se sumen en intensidad y, por lo tanto, hacer una suma incoherente, que es lo mismo que despolarizar un medio. Hicimos dos muestras diferentes. Por un lado, tenemos un polarizador en la vertical, un polarizador en la horizontal, en contacto, y que cada uno de ellos se iluminaba con la mitad de la luz del haz incidente. Con este tipo de estructura se obtenía una matriz de Müller, a partir de la cual se calculaba su índice de despolarización y sus IPPs. Hicimos una segunda muestra donde en vez de utilizar materiales dicroicos, es decir, polarizadores, utilizábamos materiales de retardo. Una lámina de cuarto de onda y una lámina de media onda. Fijaros que son todo elementos muy sencillos y que se pueden encontrar en cualquier laboratorio de óptica. Por un lado, este haz incidente extenso ahora iluminaba la mitad, con la mitad de la energía, la lámina cuarto de onda orientada a 0, un cuarto de la iluminación iluminaba una retardadora de media onda con un retardo de pi, y otro cuarto de intensidad iluminaba el aire.
haciendo la suma incoherente de estas matrices de Müller, de cada uno de estos elementos, se obtenía lo que hemos llamado matriz B y a su vez calculábamos su índice de espolización y sus IPPs. Fijaros que haciendo estos dos análisis de dos estructuras totalmente distintas, porque no tiene nada que ver un sistema de polarizadores con un sistema de retardadoras, su índice de espolizador es el mismo, 0,58, 0,58. Este es el valor teórico, pero aquí abajo tenéis las medidas experimentales porque implementamos estos sistemas en el laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros nos fijamos en cómo despolariza de forma global el medio, diríamos que son dos elementos exactamente iguales. A nivel de intensidad tampoco vemos diferencias, porque son dos estructuras que nos darían, por ejemplo aquí, una lambda cuartos y una lambda medias nos darían la misma intensidad. Y hay materiales con este tipo de propiedades que no podemos diferenciar con intensidad. En cambio, cuando miramos estas métricas específicas, los índices de pureza polimétrica, vemos que sus valores son muy distintos. Eso quiere decir que muestras polimétricas diferentes que despolarizan de la misma forma, no despolarizan con sus IPPs con los mismos valores. Y eso nos da una capacidad de discriminación. Y aquí está la clave de todo. Hemos encontrado una herramienta nueva que nos permite diferenciar entre cosas que son distintas. Y eso nos interesa. Otra forma de interpretar o una información añadida que nos dan estas IPPs es no solo nos dicen que despolarizan de formas diferentes y por lo tanto discriminan, sino que nos dan también un poquito el origen de cómo se está generando esa despolarización. Si os fijáis, aquí hacemos un experimento análogo, creamos las matrices MB y MC como suma incoherente de diferentes elementos y llegamos a dos elementos distintos con matrices de Müller MB y MC que nos dan una despolarización de 0,58 y 0,58 a nivel global. Para que veáis después sus índices de polarimétricos, P1, P2, P3 en cada caso, que tienen valores diferentes, los hemos representado sobre la esfera de Poincaré. La esfera de Poincaré nos da información de los estados es una representación visual de los estados de polarización, donde en el ecuador tenéis los estados lineales, en los polos, los estados circulares, polo norte a derechas, polo sur a izquierdas, y cualquier otro estado de polarización elíptico se representa en un valor diferente de este meridiano. Y lo que vemos es que cualquier estado totalmente polarizado se representaría sobre la superficie, que sería la esfera en azul clarito que tenéis dibujado aquí. Cuando estos estados los pasamos por los medios que hemos construido, el MB y el MC, despolarizan la luz. Despolarizar la luz, en términos de la esfera de Poincaré, significa ir hacia adentro de la esfera. Como veis, en este caso, donde la exposición global es 0,58, sus IPPs valen exactamente lo mismo, muestran una simetría. Y lo que estamos viendo es que la esfera que se ha despolarizado, esos estados que se han ido hacia adentro, lo han hecho de la misma forma. Independientemente cuál sea el estado de entrada, se despolariza igual. Es decir, tenemos una despolarización isótropa. En cambio, en este segundo ejemplo, que es una muestra diferente, el índice de despolarización nos diría que despolariza igual, las IPPs ya nos están diciendo que despolarizan diferente, pero no solo eso, el hecho de que no compartan el mismo valor, sino que tengan valores diferentes, nos dicen que hay una dependencia de la despolarización en función de la polarización de entrada. Por eso, en vez de tener una esfera, pasamos a tener un elipsoide. El hecho de que los ejes del elipsoide tengan diferentes valores nos está indicando que van a despolarizar más unos estados que otros. Esto, por un lado, ya nos haría pensar que los polarization gating, que os he dicho al principio, las puertas de polarización, pueden ser importantes a la hora de buscar contraste entre imágenes. Y, por otro lado, lo que es más interesante para nosotros es que las propias IPPs van a ser herramientas que nos van a permitir discriminar entre tejidos. Si los tejidos tienen este tipo de actitud y de respuesta, por lo tanto, nos van a tener que ayudar de forma directa a mejorar el contraste entre tejidos. Finalmente, lo único que os diré así un poquito más de teoría es que una vez ya tenemos esta idea, una vez hemos encontrado espacios de despolarización, como pueden ser las IPPs o pueden ser las componentes de pureza, que nos ayudan a discriminar entre los polarizadores, lo podemos utilizar también para generar imágenes pseudocoloreadas. De hecho, si recordáis, hemos pasado de el índice de despolarización, una métrica única y global que va de 0 a 1, a diferentes espacios con 3 métricas. Por lo tanto, podemos asociar a cada uno de estas, en este caso de las IPPs, un color e intentar hacer tipos de funciones para generar imágenes pseudocoloreadas. La forma de hacerlo es muy sencilla. Lo único que hacemos es, dada una imagen donde cada uno de sus píxeles tendrá sus valores, calculemos sus IPPs, su valor de imagen P1, P2 y P3, a cada uno de estos píxeles se hace una sumatoria, una combinación lineal entre el valor del IPP ponderado por un factor. Esta imagen IPP
ya sea P1, P2, P3, se le asocia un color, rojo, verde o azul, y se le da un peso a ese color. Jugando con los pesos, como veréis, esto nos ayuda a aumentar el contraste entre diferentes tejidos, porque estos tejidos, si se puede relacionar con esto que estábamos viendo en estos dos ejemplos, van a tener IPPs diferentes. Muy bien, una vez ya hemos visto un poquito el marco teórico de las métricas que nos van a ayudar en aplicaciones en biología, las vamos a aplicar, como os he dicho, en dos tipos de estructuras distintas, muestras de origen animal y muestras de origen vegetal. Os enseño un primer experimento. Esto es un esquema del polarímetro de imagen que nosotros utilizamos en el laboratorio del grupo de óptica, donde tenemos una iluminación, en este caso lo hicimos con luz azul, aunque podemos cambiar la longitud de onda de iluminación a diferentes canales. Iluminamos una muestra que está situada en este holder y que, por un lado, tenemos la iluminación balística, pero lo que nos interesa es el scattering, la difusión de estos tejidos en cómo nos va a despolarizar la luz. Y a 90 medimos con nuestro sistema detector. Haciendo esto, hemos medido diferentes tejidos de origen animal y os vamos a enseñar un par de ejemplos. Aquí lo que estáis viendo, a la izquierda de todo tenéis la imagen de intensidad de una vista endocárdica de la cavidad del ventrículo con miocardio sólido y músculos papilares. Según el estudio patológico, nosotros colaboramos con patólogos de diferentes hospitales y universidades. El estudio patológico nos confirmaba que directamente en la imagen de intensidad se veían estructuras del miocardio y de los músculos papilares. En cambio, cuando nos vamos a la imagen de despolarización, en este caso el índice de despolarización, fijaros que el contraste ya ha mejorado. Fijaros en la cavidad cómo realmente sus límites están mucho mejor contrastados. También como el origen, cuando empieza el miocardio, está mucho más discriminado. Vemos que esta parte más estructurada está más diferenciada que en la imagen de intensidad y, por lo tanto, tenemos una mejora de intensidad gracias a los métodos de despolarización. Y aquí, esto es lo que nosotros propusimos, es añadir los canales de IPPs con la función pseudocoloreada que os he explicado. Y no solo somos capaces de aumentar claramente el contraste visual, vemos muy bien la cavidad endocárdica, vemos muy bien las estructuras que en intensidad no acababan de observarse, vemos muy bien dónde empieza la zona del miocardio, que sería la parte roja, pero sobre todo somos capaces de ver capilares sanguíneos que no se observaban en absoluto en la imagen de intensidad y con muy poco contraste en la despolarización con el índice de despolarización. Por lo tanto, estos métodos que os comentaba nos ayudan a mejorar la calidad de imagen y el contraste entre estructuras. Un segundo ejemplo, aquí lo que estamos viendo es el análisis polarimétrico del riñón de un conejo con tejido adiposo en la región iliar y un parenquima renal con cápsulas ricas en vasos sanguíneos. Y esto se hizo con una iluminación de 625 nanómetros, es decir, en la zona del rojo. Fijaros que en intensidad prácticamente no somos capaces de observar nada. Alguno de vosotros me podría decir, bueno, pues aumenta la intensidad y podríamos ver mejor, pero fijaros que estamos trabajando con tejidos húmedos. Vamos a tener mucha agua en estos tejidos y, por lo tanto, además de otros líquidos, y por lo tanto vamos a tener saturaciones en la cámara que ya se empiezan a observar. Si nosotros aumentamos la intensidad, estas reflexiones especulares nos van a saturar completamente la imagen, así que no tenemos la opción de aumentar la intensidad. En cambio, en polarización, con los mismos niveles de iluminación, ya vemos en el índice de despolarización una mejora absoluta del contraste de este riñón. Vemos muy bien los límites, observamos unos puntitos rojos que son capilares sanguíneos que alimentan el riñón, que se llaman venas estelares, y vemos la región iliar aquí encima. Una vez ya aplicamos el método pseudocoloreado, pues todavía vemos con mayor calidad los límites del riñón, la zona renal, los vasos capilares, estructuras presentes dentro del propio riñón, etc. Así que, una vez ya hemos visto que realmente en tejidos vamos a tener esta ayuda cuando utilizamos canales de polarización para la visualización de tejidos, nos viene una pregunta inmediatamente y es, más allá de mejorar la calidad de imagen, ¿vamos a ser capaces de construir métodos de reconocimiento? Es decir, los métodos polarimétricos nos ayudarán, por ejemplo, a predecir enfermedades, a hacer análisis que nos permitan hacer modelos predictivos para diferenciar entre tejidos, caracterizar tejidos, estudiar patologías. Esto nos abriría a todo un campo de aplicaciones que podría tener muchísimo interés. Así que lo que hemos intentado hacer es estudiar exactamente esto. Vamos a ver si añadiendo contenido polarimétrico en métodos de reconocimiento somos capaces de obtener eficiencias altas y ser capaces de hacer modelos de predicción. Para hacer este estudio, lo que hicimos es obtener diferentes muestras de pollo
pollo ex vivo y de la parte de la pierna en particular, de donde, con 20 muslos diferentes, de los cuales se extrajo un hueso, por eso tenemos 20 muestras óseas, 40 tendones, es decir, de cada muslo se obtenían 2 zonas diferentes de tendón, 40 músculos, de cada muslo de pollo obteníamos 2 zonas de músculo y 40 muestras de tejido conectivo. Estas van a ser nuestra base de datos a partir de la cual podemos aplicar los métodos polarimétricos. Aquí veis unas imágenes de las diferentes estructuras dentro del estudio para un caso particular, para un muslo. Vemos en la imagen A la imagen de una parte del músculo, en la B un trozo de tendón, en la C tejido medio tendinoso, también se llama tejido conectivo, que es la transición entre el músculo y el tendón, y en la imagen D uno de los huesos, que veis una estructura que es un poquito diferente, con esas rugosidades que no aparecen en las primeras imágenes. Y en cada una de estas imágenes, para cada muestra, lo que hacíamos era elegir una región de interés, un ROI, que fuese más pequeñito, de 1600 píxeles, 40 por 40 píxeles, seleccionando una zona específica del material que nosotros quisiésemos. Es decir, buscábamos ROIs solo para el tendón, solo para el músculo, solo para el tejido conectivo y solo para el hueso. De esta forma, obteníamos valores asociados a los tejidos que nosotros queríamos estudiar y, por lo tanto, lo que hacíamos era alimentar los métodos estadísticos. En particular, se estudiaban diferentes canales de polarización, incluyendo las IPPs, la P1, la P2, la P3, pero también retardo, dicroísmo, índice de despolarización. Buscábamos diferentes métricas, calculábamos las imágenes a partir de la imagen de Müller y obteníamos los valores promedios en esta región de interés. Y lo que vimos es que, calculando la desviación estándar, sus valores eran muy pequeñitos, rondaban entre 0,08% y como máximo entre un 0,2% de error. Por lo tanto, para las zonas de tejido que nosotros seleccionábamos, los valores promedios eran muy representativos de la respuesta polarimétrica de estos tejidos y eso nos permite pensar que teníamos una estimación precisa. A partir de aquí y de diferente tratamiento estadístico, lo que nos dimos cuenta es que las diferentes distribuciones para los diferentes canales de polarización correspondientes a todas estas muestras que medimos, de toda esta base estadística, no seguían una respuesta gaussiana, no era una respuesta normal y por lo tanto teníamos que aplicar métodos de predicción no paramétricos y en particular lo que hicimos nosotros en colaboración con un equipo de estadísticos es aplicar una regresión logística. Esta regresión logística, tenéis aquí la función matemática, es una función sigmoide y que se ajustaba sus parámetros, veis que aquí tenéis, es una exponencial elevada a una función lineal donde tenemos diferentes coeficientes, se ajustaban estos coeficientes a la base de datos que nosotros habíamos medido. Y esto se hacía para cada uno de los tejidos estudiados. Es decir, obteníamos 4 modelos de predicción. Esta función está limitada entre 0 y 1 y por lo tanto os da la probabilidad de pertenecer a un tejido. Obteníamos 4 funciones, una para la probabilidad de que un tejido arbitrario fuese músculo, otra probabilidad para que un tejido arbitrario fuese tendón, para que fuese tejido conectivo o para que fuese hueso. Y una vez ya habíamos, con una base de datos, construido nuestros modelos predictivos, lo que hicimos es coger una imagen arbitraria fuera de las que habíamos utilizado en la alimentación e ir píxel a píxel midiendo la probabilidad que fuese uno de estos tejidos. De hecho, lo que hicimos es, como tenemos 4 modelos predictivos, para la imagen desconocida aplicamos cada uno de los modelos. Es decir, estudiamos la probabilidad de que cada uno de los píxeles de la imagen fuese un tendón. Estudiamos la probabilidad de que fuese un hueso, de que fuese un tejido conectivo o que fuese un músculo. Y esto lo hicimos para, como os comento, una función desconocida, pero que era un tendón. Nosotros queríamos que el modelo viese qué es lo que era, pero la parte que nosotros estábamos analizando era un tendón. Es decir, mirábamos con nuestro modelo predictivo si el tendón era músculo, si el tendón era tendón, si el tendón era tejido conectivo o si el tendón era hueso. Y esta función probabilística, como os digo, va de 0 a 1 y por lo tanto lo representamos en imagen en escala de grises, donde 1, blanco, era la probabilidad 100% de que ese tejido fuese el que el modelo estaba analizando y 0 de que la probabilidad fuese nula. Fijaros de cuando analizamos el tendón y miramos la probabilidad de que sea músculo, prácticamente todo nos da valores muy bajos de intensidad. Por lo tanto, el modelo nos dice que no es músculo. Cuando miramos si es tejido conectivo, tiene valores un poquito más altos, pero siguen siendo muy bajos. Cuando miramos si el tejido tendón es hueso, efectivamente, todos los píxeles nos dicen que no. Esto de aquí detrás sería el fondo. Y en cambio, cuando utilizamos el modelo de probabilidad de tendón para estudiar el tendón,
nos salen valores altísimos y por lo tanto nos está reconociendo de forma muy eficiente que el tendón es un tendón. Es curioso ver cómo de los modelos que no estábamos estudiando, el que daba los más altos es el de tejido conectivo. Y esto físicamente tiene sentido, o fisiológicamente, porque el tejido conectivo es una transición de tendón a músculo. Por lo tanto, de todos los modelos, el que podía aproximarse más a tendón tenía que ser el miotendinoso. Muy bien, hemos hecho otro tipo de estudios más recientes donde estamos intentando aplicar o perfilar estos modelos estadísticos a partir no solo de modelos de regresión, sino también modelos clasificatorios, como podrían ser de inteligencia artificial, e intentar sacar sensibilidades y especificidades muy altas. Los resultados que estamos obteniendo son muy prometedores y el siguiente paso que queremos hacer sería pasar a tejidos de origen humano para intentar estudiar patologías con todos estos métodos de reconocimiento. Pero dejarme que en esta parte final de la charla lo que os muestre es algún resultado en tejidos de origen vegetal. Como os decía, más allá de microscopios de polarización donde se estudia el retardo o sistemas ópticos donde se estudia el retardo, en muestras vegetales apenas se hacen análisis plurimétricos y sobre todo se ignoran todos los estudios de despolarización. Básicamente nosotros pensamos que es porque no hay tradición en utilizar esta instrumentación, pero lo que nosotros quisimos ver es, teniendo en cuenta que es tan eficiente y tan útil para tejidos de origen animal, ¿por qué no lo va a ser en tejidos de origen vegetal? Y eso es lo que hemos estudiado. El primer experimento que hicimos para ver si todos estos métodos que os he descrito anteriormente también eran válidos para estudiar tejidos de origen vegetal fue medir la matriz de Müller en transmisión. En este caso, medimos hojas de diferentes plantas. Aquí tenéis un ejemplo que sería la hedera marocana, que conoceréis como hiedra, y al ser tejidos muy finitos, podíamos ver la difusión en transmisión. Vimos que era más eficiente en este tipo de muestras medir en transmisión que en reflexión, y lo iluminamos al canal 530, que sería en torno al verde, porque vimos que era el que nos daba un mejor contraste en las estructuras. Lo que podéis ver aquí es uno de los primeros resultados que obtuvimos. La imagen de intensidad sería la imagen que tenéis arriba a la izquierda, es la imagen en transmisión de la hoja, y las otras tres imágenes lo que os muestran es la imagen del grado de polarización, el DOP que comentamos anteriormente, para diferentes estados de polarización iniciales. ¿Qué pasa cuando iluminamos con luz lineal a 0, a 45 o con luz polarizada circular? Lo primero que observamos es que si comparamos las imágenes con continuo polarizante, en este caso de despolarización, respecto a la intensidad, vemos una mejora de contraste en las venas de la hoja. Tenemos una estructura mucho más clara que la imagen original. Y vemos también, y esto es interesante, que en función de la orientación de las venas, el grado de despolarización relacionado con la polarización utilizada es diferente también. Es decir, parece que hay algún tipo de dependencia en el contraste de la imagen respecto a qué iluminación hemos utilizado en polarización para iluminar la muestra. Fijaros, por ejemplo, en esta estructura aquí, en esta vena secundaria, que marcamos con esta flecha amarilla, cómo la observamos perfectamente cuando iluminamos con luz a 45, en cambio no se observa para luz lineal a 0 y tampoco se observa con tan buen contraste como en el caso de 45 con luz circular. En cambio, esta venita que no se observa con luz lineal a 0 ni tampoco con luz a 45 sí que se observa con luz circular. Así que vemos que cada una de esas estructuras va a tener mayor o menor contraste cuando estudiamos el canal de despolarización en función de la polarización de entrada. Para que veáis este fenómeno de forma dinámica, aquí lo que hemos hecho es iluminar la muestra con un continuo de polarización. Estamos en verdad haciendo un polarization gating. Seleccionamos diferentes polarizaciones en la entrada y vemos la imagen de intensidad salida, cuál es el contraste correspondiente. Y lo que hicimos es, todos estos puntos que observáis aquí en la esfera de Poincaré son las iluminaciones utilizadas, así que hacemos un barrido bastante eficiente de todos los estados de polarización. Si vemos la imagen, estamos viendo claramente cada uno de los frames correspondería a una iluminación inicial distinta y vemos que el contraste está cambiando de forma continua. Así que verificamos absolutamente y de forma cualitativa que la polarización o la estructura o el contraste de estructuras en plantas vegetales depende de la polarización y que el DOP puede ser un buen canal de estudio. Una vez llegamos a este punto, el siguiente paso natural era decir, bien, ya que sabemos trabajar con todas estas métricas de la matriz de Müller, ¿por qué quedarnos en el grado de despolarización? Vamos a medir la matriz de Müller y calcular todas estas métricas que os he comentado anteriormente. En el bloque de 4 imágenes de la izquierda repetimos lo que acabamos de ver y en el bloque de 4 imágenes de la derecha utilizamos canales obtenidos de la matriz de Müller. El índice de despolarización y la IPP P1, el canal P1, la IPP P2, canal P2, y una diferencia entre P1 y P2.
Fijaros, y esta es una parte interesante, cualquiera de los canales que habíamos visto antes tenía esa dependencia con la polarización, pero en cambio este canal único, que es la P1, da a la vez contraste para todas las venas. Ya no tiene esa dependencia. Somos capaces de obtener contrastado todas las venas a la vez. También jugando un poquito con diferencias entre matrices, podemos, por ejemplo, destacar en blanco lo que era negro y tener una sensación visual diferente, pero ya vemos que las métricas de despolarización pueden sernos muy útiles. Así que dijimos, vimos que había un potencial en estudiar las plantas o los tejidos vegetales con métodos polarimétricos y quisimos intentar hacer trabajos un poquito más complejos. Fuimos a otra muestra, el Epirerum aureum, que conoceréis como poto, es una planta que hay en muchos hogares. Y lo que quisimos estudiar es analizarla a nivel polarimétrico como una muestra en blanco. Es decir, nosotros no sabemos nada y en colaboración con un instituto botánico, el Instituto Botánico de Barcelona, con patólogos vegetales, vamos a ver si los canales polarimétricos os dan información. ¿Sois capaces de caracterizar y observar diferentes estructuras vegetales a partir de las imágenes de polarización? Y la respuesta fue que sí. Lo que hicimos es, aquí a la izquierda tenéis la imagen de intensidad para una región de interés de la hoja y luego el canal, el P delta, el índice de despolarización, el canal P1 y la diferencia de P1 y P2. Algo que les pareció muy interesante a los patólogos vegetales fue que cuando miraban la imagen de intensidad veían unas estructuras circulares que no les sorprendían. Aquí veis una región y en la parte de abajo un pequeño zoom de una estructura más pequeña. No les sorprendían porque decían que eran zonas muy hidratadas y que lo que podíamos estar viendo es la interacción con contenido de agua. En cambio, cuando mirábamos el contenido en despolarización, los canales de despolarización, las IPPs, vieron que estas estructuras, a diferencia del canal de intensidad, eran alargados y tenían una cierta longitud. Y no solo eso, aquí os lo marco en rojo, lo que los patólogos vegetales observaron. No solo eso, sino que había una cierta dirección. Y eso les hizo pensar que estábamos viendo rafidios de inulina. Es decir, un tipo de estructura de polisacárido que cristaliza en paquetes de forma de aguja y que se da en una serie de plantas y en otras no. Para ver que esto fuese cierto, medimos muchos tipos de especímenes vegetales diferentes. En el canal de intensidad nunca se observaban esas estructuras y en el canal de polarización en algunas plantas sí y en otras no. Y correspondía en aquellas que sí a los que ellos sabían que tenían canales de inulina, que tenían rafidios de inulina. Por lo tanto, estábamos viendo de forma no invasiva, sin agredir la planta, sin tener que romper una hoja, sin tener que preparar la muestra y a tiempo real, estructuras y sin microscopía, es decir, con un sistema de amplificación estándar, éramos capaces de ver estructuras dentro de la planta. Para verificar que lo que estábamos viendo era verdad, porque los patólogos mostraron un interés y querían verificar que realmente éramos capaces de una forma tan sencilla que incluso se podría llevar a cosechas, es decir, se podría llevar a exteriores, si realmente estábamos viendo lo que ellos pensaban que estaban observando. Y para eso, en el marco de una colaboración con la Laboratoire Physique des Interfaces de Couchemans de la École Polytechnique ahí en París, lo que hicimos es observar las muestras con un microscopio polarimétrico. La idea detrás del microscopio polarimétrico es un microscopio donde se le añaden los canales de polarímetro, es decir, el sistema generador de imágenes y el sistema analizador de imágenes. Y a partir de un microscopio se forma la imagen aumentada sobre la cámara CCD, pero podemos obtener esos canales polarimétricos que hemos comentado antes, pero ahora con un aumento mucho mayor. Cuando hicimos esto, en una región evidentemente mucho más pequeña, de unas 50 micras, podéis observar cómo nos apareció efectivamente estas estructuras verificando que teníamos los rafidios de inulina. Esta sería la imagen de intensidad y aquí veis el índice de despolarización, la P1, diferencia entre P2 y P1, y añadimos también otros canales como la diatonación que os he comentado en la entrada, canales de retardo y funciones de pseudocoloración a partir de diferentes métricas. Algo que fue importante ver es que claramente éramos capaces de observar estos canales de inulina que ya habíamos visto con sistemas macroscópicos gracias a la polarización, pero que ahora quedaban verificados y muy bien contrastados con la microscopía de polarización. Evidentemente, cuando utilizábamos las técnicas de pseudocoloración, nos aparecían las estructuras muy bien contrastadas y con una información extra. Pero eso nos permitió, fijaros que en intensidad no acabamos de ver ninguna estructura clara, nos permitió ver que había otra segunda estructura de interés que eran los estomas. Los estomas son estructuras microscópicas que se encargan de regular el intercambio de gas y de pérdida de agua en las plantas, que lo tenéis presente en las diferentes hojas. Esta estructura que veis aquí, los patólogos lo identificaron como un estoma y que en la pseudocoloreada se veía con muchísima claridad. De hecho, aquí veis, una vez supimos que éramos capaces de ver estos estomas,
buscamos una región de la hoja donde los pudiésemos observar y aplicamos las técnicas de pseudocoloración a partir, en este caso, de canales de retardo, donde no solo veíamos información asociada a las tensiones de las células, sino que se veían muy bien contrastados estos estomas. Veíamos que las paredes celulares de la hoja y los estomas presentaban una respuesta birrefringente que era muy característica y que se medía gracias al retardo y la orientación de las líneas neutras del retardo. Además, el retardo medido estaba relacionado con la tensión ejercida en las células del estoma, lo que esto nos podría también llevar a estudios, por ejemplo, de estrés hídrico, cómo a partir de la falta de agua se estresan estas hojas y hay unas tensiones debido al movimiento de las células o el cambio de dimensión de las células no hidratadas que generan un estrés en los estomas. Quisimos ver también, y ya hemos visto, que la polarimetría nos ayuda en tejidos de origen animal y en tejidos de origen vegetal, pero quisimos ver también, porque sabemos que la polarimetría es muy útil como herramienta complementaria, cómo otras técnicas ópticas estándar y muy utilizadas en el campo de la botánica se podían comparar con lo que habíamos obtenido nosotros con el análisis microscópico en polarización. Y lo que hicimos es estudiar imágenes de microscopía de fase, con un microscopio de contraste de fase, y de fluorescencia, con un microscopio de fluorescencia. Aquí lo que veis es una zona donde buscábamos estomas y en la segunda fila donde buscábamos rafidios. Lo primero que vimos y que muestra un poco el valor de los estudios de polarimetría es que los rafidios se veían peor contrastados en los dos casos. La polarimetría daba mejores contrastes, fijaros aquí, en los rafidios, podéis ver esta imagen de retardo o esta imagen pseudocoloreada, mucho mejor contrastados de lo que podemos ver en fluorescencia y sobre todo en el microscopio de fase. Por otro lado, los estomas mostraban un contraste similar en imágenes de fase y fluorescencia a los que habíamos observado con los métodos polarimétricos. Sí que es verdad que, por ejemplo, la técnica de fluorescencia daba informaciones añadidas que no somos capaces de ver en polarización, como puede ser los cloroplastos. En esta imagen de aquí estáis viendo estos redonditas verdes, donde se ven los cloroplastos de las células gracias a las imágenes de fluorescencia. Así que vemos que, evidentemente o efectivamente, la polarimetría combinada con otros métodos nos puede dar una ayuda y una medida complementaria. Fijaros también que una ventaja de la polarimetría es que, a diferencia de la microscopía de fluorescencia, no hace falta dañar la muestra. Con un microscopio fluorescente necesitamos hacer un tintaje para que, si estos se adhieran a las estructuras para generar esta fluorescencia y, por lo tanto, se destruye la muestra y no se puede volver a utilizar. En cambio, en microscopía se podría llegar con polarización, se podría incluso llegar a hacer in situ en estructuras que no hiciese falta dañarlas. Finalmente, para acabar de verificar y ver estas estructuras aumentadas, hicimos las mismas imágenes con un microscopio electrónico. Aquí veis el estoma, efectivamente teníamos estos poros que nos permiten el cambio de aire y agua en las células, y por otro lado, los rafidios de inulina, que en este caso veis esta estructura fibrosa y alargada, pero está rota. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos un microscopio electrónico se destruye la muestra. Hay que hacer un corte muy pequeño, dar unas ciertas características, y estos rafidios eran muy sensibles a tensiones y se rompían. Por eso veis esta estructura un poquito más aleatoria, que en la planta viva están bien estructurados y haciendo cajetillas como si fuese una caja de pasta de espaguetis. Evidentemente, la microscopía electrónica daba una mayor resolución, pero, como os comentaba, necesitaba una preparación de las muestras más compleja. Y finalmente, con esto acabaré la charla, sí que quería abrir un poco la puerta a decir, vale, con muestras vegetales vemos que la polarización también es útil y la despolarización como canal específico, y esto vuelve a indicarnos el camino hacia el reconocimiento de patologías. Vamos a ser capaces de caracterizar estructuras o patologías en plantas gracias a métodos polarimétricos o métodos estadísticos o de probabilidad basados en métricas polarimétricas. Para estudiar o dar una respuesta a esta pregunta, hemos hecho unos primeros estudios preliminares donde aquí estáis viendo dos plantas diferentes, dos especímenes. La primera fila es una médica osativa que se infectó con el virus de la alfalfa, se llama alfalfa mosaic virus, que es uno de los virus más agresivos para este tipo de planta. Y en la segunda fila tenéis una hoja de olivo, Olea europeae, que está infectada por el hongo Venturia o la gallinera. También es muy típico de este tipo de plantas. Y lo que hicimos es elegir ROIs específicos donde nosotros sabíamos que había patología, y ROIs, en este caso, es una zona
clorótica o dañada por culpa del virus en la muestra de medicato sativa, y el ROI verde una zona sana. Y lo que hicimos es coger todos los píxeles de estas regiones de interés y representarlos en los espacios de las IPPs y las componentes de pureza, la P1, P2, P3, la D, la P y la PS. Y lo que vemos, o lo que tiene interés, es que se distribuyen en el espacio, pero destacando dos zonas claramente diferenciadas. La zona verde, de tejido sano, más localizada en el espacio, y la zona amarilla, la zona clorótica, con más dispersión de datos, pero con una media alejada de los datos del tejido sano. Esto nos indica que, de alguna forma, tenemos capacidad para discriminar entre patologías. En el segundo caso, añadimos un canal más. Tenemos tejido necrótico, tejido clorótico y tejido sano. Tejido necrótico sería ya no solo dañado, sino que directamente es tejido con células muertas. En este caso, el tejido necrótico se seleccionó con color azul y veis los datos correspondientes a los ROIs de tejido sano en verde, clorótico en amarillo y necrótico en azul. Y de nuevo vemos cómo tenemos una dispersión en estos dos espacios, pero tienden a organizarse por regiones diferentes y, por lo tanto, sí tenemos capacidad de discriminar patologías con nuestros métodos polarimétricos. Una aplicación final, con estas mismas muestras, lo que hicimos es aplicar la técnica de pseudocoloración a partir de funciones probabilísticas y vimos que en el caso de la médico sativa reconocía con mucha eficiencia los valores cloróticos, que serían todas estas zonas rojas, y por lo tanto nos ayudaba a la detección de patologías. Fijaros la imagen de intensidad, como no somos capaces de ver si la hoja está enferma o no, y en cambio en la de polarimetría ya tenemos un contraste muy evidente. Y en el segundo caso, como el anillo necrótico de célula muerta, que en la muestra de intensidad estaba muy oscuro y no observábamos, lo destacamos claramente con la imagen polarimétrica. Y esto es un poquito todo lo que os quería decir. En resumen, lo que nos hemos dado cuenta es que los métodos polarimétricos son de gran interés para el estudio de muestras biológicas y que es una técnica que es de interés para poder utilizarla y estudiarla con más detalle. Los canales de expolización, al contrario de lo que se suele pensar, sobre todo en tejidos vegetales, no deben ser eliminados, sino que pueden ser eliminados para ciertos estudios, pero también es de interés estudiarlos por si nos añaden un contenido extra en visualización y también para modelos de reconocimiento. Estos métodos permiten la mejora de imágenes en tejidos biológicos. Os hemos dado algunas muestras tanto en sistemas de origen vegetal como de origen animal. Y no solo nos ayudan a la mejora de contraste, sino como en el caso de las venitas o en los riñones o en el caso de las plantas y las patologías, podemos llegar a ver estructuras que son invisibles con canales de intensidad o con otras técnicas y otros métodos ópticos. Como habéis visto, ya en la literatura hay muchos trabajos en la línea de estudio de patologías y enfermedades con métodos polarimétricos, pero abrimos esa puerta al estudio de patologías de estructuras vegetales, puesto que vemos que son también muy convenientes el poder añadir estructuras de información polarimétrica. Y por lo tanto, esta capacidad discriminatoria, ese potencial entre distinguir entre estructuras diferentes, debido a sus características internas de cómo manipulan, interaccionan con la polarización, abren la puerta a métodos de reconocimiento guiado basados en medidas polarimétricas y que pueden dar lugar a aplicaciones futuras en detección temprana de patologías, que es una de las líneas principales que hoy en día estamos siguiendo en el laboratorio de óptica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esto es todo lo que os quería comentar hoy. Muchas gracias por haberme escuchado y si queréis cualquier pregunta o que hagamos discusión, estaré encantado de responderos. Muchas gracias, doctor Lizana. Y si tienen alguna pregunta. Sí, doctora Verena. Hola, muy buen día. Muchas gracias, doctor Ángel. Me parece muy interesante sus técnicas, los métodos polarimétricos para las plantas. Y me pregunto si también se podría medir el contenido de agua, no tanto si una planta está enferma, sino si está saturada, si tiene este tipo de estrés, si tiene sed. Para controlar
para controlar bien ahí el asunto? Pues gracias por la pregunta, es una pregunta muy interesante y efectivamente sí que hay equipos de trabajo que están justo intentando investigar lo que acabas de plantear. De alguna forma, el hecho de que una planta esté mejor o peor, de hecho, ya sabes que es un problema bastante grande el estrés hídrico y que puede llevar a problemas de plantaciones y que tiene también repercusiones económicas fuertes. Depende de qué plantaciones es muy difícil evaluar cuál es el momento de riego, si realmente tienen algún problema de estrés hídrico que no es detectable a simple vista, y sí que se están buscando métodos alternativos que permitan hacerlo como a tiempo real, una especie de detección temprana. Y se están estudiando los canales de polarización y de despolarización como métricas para poder ver si efectivamente esto funciona. Nosotros mismos hemos hecho algún ensayo en esta línea, tenemos resultados muy preliminares, pero sí que nos parece que los canales de despolarización son sensibles al poder evaluar cómo ese estrés hídrico se está produciendo en las plantas. Lo que todavía no somos capaces de responder es con qué precisión y en qué estadios, porque eso será importante realmente para ir a una aplicación final. Pero sí que parece que son sensibles y a rasgos más tempranos que los canales de intensidad estándar. Ay, muchas gracias. Y mucho éxito con los temas. Muchas gracias. Y hay una pregunta en el chat del doctor Zacarías Malacara. ¿Cuál es la perspectiva para usar estos métodos para la medida no invasiva de glucosa en tejidos humanos? Nosotros no hemos hecho estudios de glucosa. Sé que hay diferentes grupos que lo que hacen para estudiar la glucosa, en especial, es la actividad óptica, ver el giro de la polarización, porque hay una correlación directa entre la concentración de glucosa y la actividad óptica del medio. Nosotros, los canales con los que trabajamos más son la despolarización y donde creemos que tenemos potencial es, por ejemplo, en estudio de cáncer, en el hecho de que tenemos unos tejidos más ordenados o menos desordenados. Hemos hecho algún ensayo y hay algún trabajo de, por ejemplo, estudiar el grado de despolarización en glucosa y los niveles de detección son inferiores a los que daría la medida polarimétrica más estándar hoy en día, que es la actividad óptica. Así que, en mi opinión, yo creo que los métodos de despolarización no mejoran el estudio de actividad óptica, pero lo que sí que puedo decir es que la polarimetría en sí, es decir, la actividad óptica o la variación del ángulo de la polarización lineal una vez ha pasado una muestra de glucosa, sí que es un método eficiente para la medida de concentraciones en sangre. No sé en qué punto están, sé que hay artículos que están publicados y que con mucha precisión miden la actividad óptica y por lo tanto lo correlacionan con la concentración de glucosa. Lo que no sé es si hay algún dispositivo comercial que ya se está utilizando. Muchas gracias. Y también otra pregunta de Adriano Par. ¿Estas técnicas polarimétricas se pueden adaptar para hacer un análisis en 3 dimensiones o solo se puede hacer un análisis superficial de la muestra? Pues también es una pregunta muy interesante y yo sé que, por ejemplo, hay medidas de OCT donde se está intentando añadir la información de hecho existe la OCT de polarización. Ahí sí que tienes estructuras en diferentes capas que te permite hacer una medida en base a diferentes medidas que te dará como una dimensión extra. Luego no serían imágenes 3D de la muestra, pero sí que es una imagen tridimensional que sería añadir espectroscopía como un canal más de información. Entonces sí que hay imágenes que os podéis imaginar como un bocadillo donde vas cortando diferentes lonchas y cada una de estas lonchas es una imagen espectroscópica de polarización y por lo tanto estás añadiendo dimensiones en la discriminación de la imagen. Pero que yo conozca, lo más parecido a lo que usted me está preguntando sería la OCT en polarización. También hay imágenes de 2 fotones en polarización, o sea, como os he comentado, yo diría que la instrumentación óptica en sí es una herramienta de ayuda y por eso se puede aplicar en otros ámbitos, como podría ser la biomedicina, pero en el caso de la polarización es una herramienta muy amigable con otros métodos, microscopía, espectroscopía, OCT, 2 fotones. Entonces, todas esas técnicas están añadiendo sus canales de polarización para tener más contraste en diferentes muestras. Y en OCT en concreto, en estudios de cáncer, también se utiliza con polarización. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Si yo tenía una pregunta sobre, en el caso de tejidos animales, ¿han pasado al estudio de tejidos humanos? ¿En nuestro caso en particular o en la literatura? En particular ustedes. Sí, nosotros pues ya sabes, Claudio, porque tú cuando estabas ahí en España con nosotros, pues estamos como iniciando también un poquito toda esta línea. Ha sido un camino largo, o sea, no es fácil dar el salto a humanos porque se necesitan permisos y colaboraciones con hospitales y hace falta tener pruebas anteriores o experimentos favorables para que realmente vean que en animal la cosa funciona y que se podría extrapolar a humano. Ahora estamos en una fase con el nuevo proyecto que la idea es, nos van a facilitar muestras de diferentes cadavéricas, o sea, de cadáver humano, ya tenemos los permisos y empezaremos a hacer un estudio primero de todo en huesos, porque parece que también hay ciertas patologías óseas que se podrían estudiar con polarización. Y otra línea prioritaria del grupo es con una colaboración que tenemos con el Hospital Universitario de Elche y una colaboración también con la Universidad Miguel Hernández de Elche, con Ignacio Moreno y su grupo de investigación, y en colaboración con dermatólogos de ese centro universitario, es intentar estudiar patologías de la piel en humanos. Entonces, aquí aún estamos en los trámites de permisos. Generalmente, el estado actual es intentar buscar tejidos animales muy parecidos a las estructuras de piel, como podría ser piel de cerdo o de ratón. Y si los resultados son positivos, que ya tenemos como unos primeros resultados y parece que pinta bien, podríamos conseguir también los permisos para hacer unas primeras muestras en humanos y el siguiente paso, intentar hacer estadística para modelos de predicción. Es decir, creo que el camino aún es largo, pero estamos muy ilusionados y muy motivados y lo que os hemos mostrado hoy da indicación de que parece que el potencial lo tenemos y por estudios que ya se han hecho y nuestra propia experiencia, tenemos la sensación que en patologías humanas, como se genera un desorden en los tejidos, tiene que haber una influencia muy fuerte en la despolarización. Y por lo tanto, todos estos canales que estamos presentando, esperamos puedan ayudar a desarrollar instrumentación óptica que sea compatible con estas instrumentaciones. Otra limitación que hemos tenido hasta el momento es que generalmente los polarímetros son sistemas, por ejemplo en Müller, tú lo viste allí en la Autónoma, son equipos grandes con su sistema de iluminación, su sistema de detección y que tú los encuentras en laboratorios. Pero si te quieres ir a aplicaciones clínicas, necesitas hacer algún diseño que sea móvil, que sea portable. Y para que sea portable, hace falta también que sea mucho más compacto. Entonces, durante el último año, también liderados con el profesor Juan Campos, que ha hecho un muy buen trabajo en esta línea, hemos conseguido tener un polarímetro compacto, móvil, que es capaz ya lo podemos llevar a diferentes hospitales y eso nos da también la facilidad de poder medir en pacientes. O sea, había como dos limitaciones. Por un lado, el tener pruebas suficientes como para demostrar que hacer un estudio en humanos valía la pena y por otro lado, tener la instrumentación adecuada para poder ir a un hospital y hacer las medidas. Y justo ahora estamos en ese paso. A ver si conseguimos tener buenos resultados. Esperamos que sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ese polarímetro ustedes lo hicieron o lo consiguieron? Sí, todos son fabricados allí en la Autónoma. Están basados en cristales líquidos. Tenemos una fuente de iluminación que tenemos ahora mismo dos prototipos de polarímetros de imagen. Uno más robusto, que sería el polarímetro de imagen de laboratorio, y uno mucho más compacto, que es el que ya está en un carrito que podemos desplazar, pero los dos están basados en la misma instrumentación. Por un lado tenemos la fuente de alimentación, que en los dos casos es una iluminación LED por fibra, que nos permite seleccionar el canal de iluminación. No he entrado mucho en detalle en eso, pero la iluminación es muy importante también a la hora de interaccionar con los tejidos, porque en función de la longitud de onda, la capacidad de penetración de la polarización y de la luz es distinta. Y entonces, si estás estudiando algunas patologías de superficie o que tienen más capacidad de penetración, el usar una longitud de onda u otra es también más o menos favorable. Así que tenemos la capacidad como de seleccionar diferentes landas para hacer el estudio de cada una de las patologías y a partir de ahí un polarizador, como cualquier polarímetro, con dos cristales líquidos que nos permiten generar cualquier estado de polarización en iluminación y los mismos elementos en orden inverso para analizar cualquier estado de polarización. Otra de las mejoras que hemos hecho últimamente es que los brazos son móviles, nos permiten estudiar las muestras con diferentes orientaciones de iluminación y detección y en eso estamos, o sea, son fabricados por nosotros
y bueno, el segundo polarímetro es mucho más compacto. Estamos ahora en proceso de patente y sí que intentaríamos pues, hablar con alguna empresa para intentar comercializarlo, hacerlo de forma más compacta y, evidentemente, hacer un prototipo con un diseño óptico más llevado por ingenieros. Nosotros tenemos las pruebas de concepto. Muy interesante. Gracias. Y con respecto a las pruebas en plantas, ¿sí ha habido interés de parte de los biólogos o no sé qué? Sí, de hecho, nosotros estamos más enfocados, o nuestra línea prioritaria es el estudio de patologías en tejidos de origen animal, con la idea de ir a humanos y estudiar enfermedades en humanos, pero fueron los propios botánicos los que se pusieron en contacto con nosotros porque estaban buscando diferentes tipos de estrategias y, como ha preguntado su compañera, también estaban muy interesados en el estrés hídrico para ver si había alguna forma de, con medios de polinización, pues en charlas que habíamos dado, se pudiesen aplicar en tejidos vegetales. Y nuestra sorpresa fue encontrarnos que en la literatura había muy poca documentación, o sea que había, sí que la microscopía de retardo es una métrica estándar que se utiliza para ver tensiones en células o en hongos, en diferentes estructuras de este tipo, pero todo lo que tiene que ver con despolarización no había apenas nada. Había algún trabajo muy puntual con el DOP y a cuentagotas podías contar, hay algún trabajo con hojas de tabaco, en plantaciones y alguna cosita más con la matriz de Müller. Entonces, vimos espacio para probar las métricas que nosotros ya conocíamos y a partir de estos resultados favorables, pues así que llevamos ya unos cuantos años trabajando con ellos y digamos que de alguna forma ellos nos van planteando las necesidades que tienen y nosotros vamos explorando a ver si con los métodos polarimétricos podemos encontrar una solución. Pero vamos, es una colaboración muy fructífera y que la verdad estamos muy contentos. Fue así un poco de sorpresa ver que realmente los métodos allí tenían un camino muy largo. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, pues quiero agradecerle al doctor Lizana por esta plática muy interesante y más adelante pues le mandaremos el reconocimiento por la plática. Muchas gracias. Pues muchas gracias y yo agradeceros a todos por haberme escuchado. Espero que os haya interesado y en especial pues a los seminarios Roberto Ortega, que tengo mucha ilusión en participar, y a ti, Claudio, por invitarme y por toda la gestión que estás haciendo, que es una labor muy interesante. Me han gustado también las charlas anteriores y estoy ansioso de escuchar los siguientes conferenciantes. Así que un saludo a todos y gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos. Buen día.